Buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es María Leticia Robledo. Pertenezco al equipo de Querigma de la Dimensión de Pastoral Familiar en San Luis Potosí. También participo junto con mi esposo en el Movimiento Familiar Cristiano en la parroquia de Beato Miguel Agustín Pro. Este día quiero compartir con ustedes un poco de mi experiencia personal, de mis procesos de duelo y la manera en que logré superarlos, gracias a la ayuda y fortaleza que Dios me dio, así como una reflexión formada con citas bíblicas que nos ayudarán a superar, tomados de la mano de Dios, la pérdida de nuestros seres queridos. Quiero platicarles tantito cuáles son mis pérdidas. Primeramente, por voluntad de Dios, mi primera hija fue llamada a tan solo 7 meses de gestación. Un golpe demasiado duro, dada la ilusión con la que la esperábamos. 1 año y medio después falleció mi padre, víctima de un infarto. Hace algunos años, mi madre y una de mis hermanas fueron asesinadas en su propia casa, el mismo día y de una manera terrible y cruel. Y hace 2 años, en un accidente automovilístico, murió otra de mis hermanas, junto a su hijo, mi sobrino de 22 años y un primo. Es por ello, hermanos, que quise compartir con ustedes este tema tan importante, cómo superar la muerte de un ser querido, sobre todo compartirles cuál ha sido mi experiencia, cuál ha sido mi proceso y cómo Dios ha obrado y actuado para que tanto mi familia como yo podamos salir de esa situación de tristeza. Vamos a empezar con una oración inicial, a ponernos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Espíritu Santo, eterno amor, pon tus palabras en mi boca para que mis hermanos y hermanas que escucharán este tema encuentren el consuelo que necesitan con la ayuda de tu gracia y de tu amor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Bueno, cuando un ser amado se nos va, nuestro corazón sufre y no alcanza a comprender el proceso de la muerte. El dolor nos ciega y nos lastima, y generalmente empezamos por reclamarle a Dios o por culparnos a nosotros mismos, pero no es tu culpa reaccionar así, porque en realidad nadie nos prepara para la muerte. Por eso se nos hace muy difícil entenderla. Y entonces empezamos con las preguntas: ¿por qué se fue si aún le quedaba mucha vida? ¿Por qué Dios me lo quitó? El día de hoy el Señor te quiere dar una respuesta, y esa respuesta la vamos a encontrar en su palabra. Como tú y como yo sabemos, nadie conoce los designios de Dios. Cuando quiero compartirte que cuando pasó lo de mi madre y mi hermana, en ese momento yo le gritaba a Dios desde dentro de mi corazón. Yo estaba tan confundida, tan aterrada, no podía entender que estuviera pasando todo eso. Cuando yo era niña, mi abuelito, que en paz descanse, nos había platicado una historia de Santa Teresita del Niñito Jesús. Él decía que Santa Teresita siempre le preguntaba a Dios por qué la gente buena sufre, por qué suceden las cosas malas. Entonces dice que de tanto insistir
Un día Dios le dijo, quiero que vaya y te subas a ese árbol y veas lo que veas, no hagas absolutamente nada, ni quiero que intervengas. Contaba mi abuelito que Santa Teresita se sube a ese árbol y en ese momento llegan unas personas y entierran dinero, ¿verdad? Abajo en la sombra del árbol. Después pasan 2 personas a descansar en la sombra del árbol, ven la tierra floja, empiezan a escarbar y se lo llevan. Y después llega una familia a descansar, a tomar esa sombra de ese frondoso árbol, y llegan las personas que habían enterrado el dinero, y al no encontrarlo los golpean, los insultan, y al final de cuentas los terminan matando. Entonces Teresita estaba viendo todo, pero ella no podía intervenir, ella no podía decir, ellos no fueron, no les hagas nada, déjalos, porque el Señor le había dado esa orden, no intervengas ni hagas nada. Cuenta la historia que Santa Teresita se baja del árbol, echa un mar de lágrimas, se va llorando con Jesús y le dice, Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué permitiste que esa familia se fuera si tú sabes que ellos eran inocentes? Y Jesús le contestó, te dije que nadie podía conocer los designios de Dios. Te lo voy a explicar por qué pasó esto. A las personas que mi padre les quitó el dinero, fue porque iban a hacer cosas muy malas con ese dinero. A las personas que se lo encontraron, mi padre se los dio porque iban a hacer grandes obras de caridad. Y a las personas, a esa familia que viste morir, que viste sufrir, iba a pasar un acontecimiento en sus vidas que iba a hacer que perdieran su alma. Y precisamente por eso mi padre decidió recogerlos antes de perder su alma, porque el alma es eterna y la vida es eterna. Cuando yo gritaba, ese día que sucedió, esa historia estaba una y otra vez, Dios me la decía por dentro, acuérdate de la historia de Santa Teresita del Niño Jesús. Yo tenía 5 años, 6 años cuando me la contaron, y sin embargo en ese momento, Dios me la regaló, para en ese momento darme un consuelo, que finalmente lo encontré todavía después, pero ese fue como que el inicio. Después, nosotros también nos preguntamos por qué él, por qué ella, si esa persona era tan buena, ¿por qué si era tan buena? ¿Qué le estaremos preguntando a Dios? Sin embargo, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8, el Señor nos da una respuesta. ¿Por qué si era tan buena? Dice así, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, porque felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. También nos dice en el libro de Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. Romanos 2, 6 y 7. Dice, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus actos. Dará vida eterna a los que tomaron el camino de la gloria, de la honra y de la inmortalidad, al perseverar en el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, aquellos que perseveran en el bien, el Señor les da esa gloria, ese regalo de Dios. Cuando pasó lo del accidente de mi hermana, ese accidente donde perdió la vida ella junto con mi sobrino de tan solo 22 años y un primo que dejó una familia. También iba mi tía ya tiene más de 70 años y sin embargo ella, a pesar de tantas fracturas que tuvo en sus costillas, el Señor le dio esa vida, o sea, ella no se fue, se fueron personas más jóvenes. ¿Por qué? O sea, porque Dios tiene una misión para ti, Dios quiere algo para ti. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué quién se fue? ¿Por qué se fueron? Yo entendí ese día que yo no era nadie para impedir el viaje de mi hermana y de mi sobrino, de mi primo. Entendí que quién era yo para privarlos del premio que Dios en ese momento les estaba dando, les estaba regalando. Tristemente estamos acostumbrados a ver la muerte como un castigo, porque nadie nos ha preparado para ello.
Pero la muerte no es un castigo, la muerte es un premio, es un paso de una vida terrenal a una vida que jamás se va a terminar. Entonces es un regalo de Dios. Y sin embargo, ¿qué pasa con las personas que se la pasan haciendo mal en este mundo, verdad? Recuerda que Dios tiene paciencia con los que aún no se han convertido. Dios siempre está dándonos una oportunidad. Y bueno, ustedes me dirán, ¿y dónde dice eso, Leti? Bueno, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no demora en cumplir lo que prometió, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Palabra de Dios. Fíjense, no quiere que nadie perezca, por eso Dios tiene paciencia. Y a veces nosotros estamos en esta vida haciendo, bueno, ciertas cosas que no debemos de hacer, y hay quienes dicen, bueno, pero ¿cómo a aquel le va tan bien? Y no sé qué. Bueno, Dios tiene paciencia, pero acuérdense también lo que dice Romanos, que si nuestro corazón se endurece, dice, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Mientras estamos nosotros en esta vida, Dios es misericordioso, es nuestro perdón y nos perdona todo. Pero el día que nos separemos de este cuerpo, entonces Dios se va a presentar como nuestro justo juez. Otra de las preguntas que nosotros también nos hacemos: ¿dónde estaba Dios mientras mi hermano moría? ¿Dónde estaba Dios mientras pasaba esa desgracia? ¿Dónde estaba Dios? Hermano, hermana, te voy a decir dónde estaba Dios. Quiero que veas esta imagen. Esta imagen, aquí está el Espíritu Santo, está Dios Padre y está Dios Hijo. ¿Dónde estaba Dios cuando ese ser querido tuyo sufría? Dios estaba en el mismo lugar que estuvo mientras crucificaban a su Hijo, tomando de la mano a tu familiar, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana. Jesús lo tomó en sus brazos y le acompañó hasta el final. Nunca lo abandonó. En este tiempo de pandemia, que no nos permiten visitar a nuestros enfermos en el hospital, ¿cuántos no hemos podido despedirnos, verdad? Decimos, es que no me pude despedir, es que se fue solo, estaba solo. No estaba solo, hermano, hermana. Tu familiar no estaba solo. Jesús le acompañó en todo momento. Jesús le tomó de su mano, Jesús le guió sus pasos de regreso a la casa de Papá Dios. Todos vamos a regresar a la casa de Papá Dios y no nos vamos a ir solos. Jesús va a guiar nuestros pasos, y ese familiar tuyo que tú crees, ¿por qué se quedó en el hospital? No lo pude ver, no me despedí de él. Y fíjate, te lo voy a leer en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 18 y 19. Juan 14, 18 y 19, nos dice así: no los dejaré huérfanos, sino que vengo a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te lo estoy leyendo de la Biblia, de la palabra de Dios. No nos deja huérfanos, no nos deja solos. Y Él dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando a nosotros nos dicen es que Dios te ama tanto. Y tú a veces te preguntas, y si Dios me ama tanto, ¿por qué permitió ciertas cosas? Fíjate lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 49, versículos 18 al 19. Isaías 49, 13 al 15. Dice, porque Yahvé ha consolado a su pueblo y se ha compadecido de los afligidos. Y Sión decía, Yahvé me ha abandonado,
el Señor se ha olvidado de mí. Pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque se encontrara alguna que lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, aquí se compara ese amor de Dios con el amor de una madre. Dice, aunque hubiera una madre, hoy sabemos que sí hay, ¿verdad? Desafortunadamente y tristemente sí hay madres que abandonan al niño de sus entrañas. Dios nos dice, pues si hubiera una madre que olvidase a ese hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvidó de tu familiar, no se olvidó de tu ser que tanto amabas. Él estaba contigo, no se fue huérfano. ¿Qué nos dice también el Salmo 23? Aunque pase por quebradas oscuras, nada temo. No temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Al verlas voy sin miedo. Si nosotros, esa vara y ese bastón de nuestro pastor, ¿quién es nuestro pastor sino Jesús? Jesús que pastorea su rebaño y nosotros somos ese rebaño. Y al voltear a ver a Jesús, podemos tener esa certeza y esa confianza de que Él está con nosotros. Él nos hizo una promesa. Fíjense, y esa, bueno, varias, ¿verdad? Pero esta promesa para los que sufren está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, de las bienaventuranzas. Nos dice así: felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Palabra del Señor. Todo te lo estoy leyendo de la palabra de Dios. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. A lo mejor hoy estás llorando, hoy estás sufriendo, pero Dios te va a consolar. Nos lo vuelven a repetir en los Salmos. Salmo 34, el Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Una hermosa frase. Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Pero a veces somos nosotros los que no le queremos dar la mano a Dios. No es que Dios no esté lejos, nosotros somos los que queremos alejarnos de Dios. En el Salmo 47 nos vuelve a decir, sana los corazones destrozados y venda las heridas. Esas heridas que nosotros estamos sufriendo, ese corazón hiriente, el Señor lo venda, el Señor lo sana, el Señor lo alivia. Fíjense, Jeremías 31:13 nos vuelve a decir, Jeremías 31:13, esta que es una lectura del Antiguo Testamento, viene siendo una promesa cumplida en Jesús. Dice, entonces la muchacha bailará de alegría, jóvenes y viejos vivirán felices, cambiaré su tristeza en alegría, los consolaré, los haré reír después de sus penas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como ven, hermanitos, el Señor nos consuela. Dejémonos consolar por Él. Haz que tu dolor sea un medio para santificarte. Qué bonito es cuando ese dolor que nosotros tenemos, esa enfermedad, esa tristeza, la ofrezcamos por alguien que está a lo mejor en una etapa terminal de su vida, ¿verdad? Cuando nosotros ofrecemos nuestras penas, nuestros dolores, incluso nuestras jornadas de trabajo, todo aquello que nos pesa hacer, le estamos dando un fruto a ese dolor. Nos dice la palabra de Dios que feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Y eso viene en el libro de Santiago 1:12. Entonces, es una invitación a que soportemos la prueba. En sábados pasados, mi hermanita Diana nos compartió un tema de la historia de Job. Una hermosa historia donde Job jamás perdió la fe en Dios, jamás dejó de creer en Dios. Llora si quieres llorar, se vale llorar, de hecho necesitas llorar, necesitas sacar todo eso, pero no te quedes ahí. ¿En qué momento mi corazón encontró descanso después de lo que les platiqué? El día que entregué toda mi situación a Dios
El día que fui me arrodillé ante el Santísimo y le entregué incluso mi vida entera, la vida de mis hijas, la vida de mi esposo. Yo sentía persecución por todos lados cuando asesinaron a mi madre y a mi hermana. Cada camioneta, cada carro que yo veía era horrible, era una desesperación, era sentirse perseguido de verdad es algo que no se le desea a nadie. Pero el día que yo me fui y me arrodillé ante el Señor y le entregué esa situación, ese día mi corazón empezó a sanar. Y no solo le entregué mi vida, sino que empecé a orar por los asesinos de mi madre. Empecé a orar, empecé a pedirle a Dios por su conversión. Sé que el perdón es otro tema completamente diferente, es muy largo. Si tú lo buscas aquí en este mismo grupo de equipo de Querigma, vas a encontrar un tema que se llama, que es el valor del perdón. Ahí Dios te va a ayudar a perdonar, ¿verdad? Con las citas bíblicas que te proporcionamos. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor que se lleve nuestro dolor y nuestra aflicción? Pero Dios nos dice, no está en mí llevármelo, sino en ti entregármelo. No se trata que Dios se lleve tu dolor si tú no se lo quieres entregar. ¿Cómo se lo va a llevar Dios si tú te aferras a estar ahí? No temas pedir ayuda, no tengas miedo a pedir ayuda. A veces es difícil, de hecho es muy difícil hacerlo solo, de una manera sola, porque no tenemos esa guía espiritual muchas veces, esa guía psicológica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos sufriendo tanto que incluso empezamos a enfermarnos, verdad? Podemos buscar un psicólogo, un tanatólogo. Y si además tú eres creyente, ¿verdad? Pues tenemos todavía más ventajas porque podemos platicar con un sacerdote, asistir a un retiro espiritual, acércate a Dios, intégrate a un grupo de oración o un grupo de tu parroquia. A mí me ayudó muchísimo asistir a los retiros de Querigma. Créanme que si en haber vivido esos retiros de Querigma, yo no te podría platicar esto sin derramar una lágrima. No hubiera podido entregarle toda esa situación a Dios. Mi psicólogo fue Dios. Él fue el que me ayudó a salir de todo esto. Y muchas veces quisiéramos sacar lo que sentimos, platicar con alguien, pero no lo podemos hacer en casa porque nuestros familiares posiblemente están igual o peor que nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Que nos hacemos fuertes y sin darnos cuenta que nos estamos dañando porque no lo podemos sacar. Quiero darte una noticia. La pastoral familiar en varios estados está ofreciendo un servicio que se llama Agentes de Escucha. En San Luis Potosí está por iniciar. Puedes pedir informes escribiendo en el chat, en los comentarios, en la caja de comentarios, te podemos proporcionar un teléfono. Además, también si tú necesitas platicar, cualquiera de mis hermanos del equipo de Querigma, con mucho gusto te podemos escuchar. ¿Todo esto para qué? Para encontrar la paz de Dios. Qué hermosa es la paz de Dios cuando tú la encuentras. En Juan capítulo 14, versículo 27 y 28, Juan 14, 27 y 28, nos dice el Señor así: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no hayan ustedes ni angustia ni miedo. Ya han oído lo que les dije, me voy, pero vengo a ustedes. Si ustedes me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, pues el Padre es mayor que yo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, que no haya entre ustedes angustia ni miedo, nos dice el Señor. Dice que la paz de Él no es como la da el mundo. La paz del Señor te da tranquilidad, te da gozo en el Señor. Dice, si me amaran, se alegrarían de que yo vaya al Padre. Yo te pregunto a ti, cuando leo esta frase en la Biblia y digo, bueno, si yo amo tanto a ese ser que se me fue, ¿por qué no me alegro de que vaya al Padre? ¿Por qué no me alegro de que vaya al Padre? ¿Qué hubieras preferido? A ver, ¿qué tal si hubiera sido al revés? Y que en lugar de que se hubiera ido él o ella, te hubiera sido tú. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios, Señor,
¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué te lo llevaste a él? ¿Te das cuenta lo que estás pidiendo y lo que estás diciendo? Si tú amas tanto a ese ser que se te fue, te alegrarás de haberle ahorrado el sufrimiento de verte partir. Te alegrarás de haberle ahorrado ese sufrimiento de verte sufrir. Y el hecho de que haya sido él o ella el primero en irse, significa, bueno, solo se adelantó. Algún día lo volverás a ver. Esa es la paz de Dios, la paz que Dios te da. Nos dice, acuérdate que la palabra de Dios dice que delante del Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. A lo mejor para ti lo que es una eternidad, para tu familiar es una hora, un día. Y vas a volver a abrazarlo, vas a volver a verlo. Si hay cosas que tú no le dijiste antes de partir, díselo. Tienes a alguien que le da el recado. Dirás, bueno, ¿me escucha? Claro que te escucha a través de Jesús. A través de Jesús Él te escucha, porque tenemos ese puente entre la vida y la muerte, entre la vida y el cielo, entre el mundo y el cielo. Y ese puente es Cristo. Si tú necesitaste decirle algo, pedirle perdón, hazlo, díselo, perdónalo si algo tenías que perdonarle y pídele perdón si algo tenías que pedirle. Y créeme que vas a sentir más paz en tu corazón. Acuérdate también lo que dice Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Hermoso este mensaje. Dice así: vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio. Pues mi yugo es bueno y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vengan a mí los que están cansados. ¿Por qué crees que en Jesús tus penas y tus dolores son más ligeros y más livianos? Porque Cristo ya cargó con tus culpas, con las culpas de tu hermano. Porque Cristo ya cargó con nuestros pecados, ya cargó con nuestras angustias, ya cargó con nuestros dolores. Si tú quieres sufrir solo, va a ser muy pesado. Pero si tú le entregas eso a Dios, va a ser más liviano y vas a empezar a sanar. Cada vez esto es un proceso, pero cada vez te vas a sentir mejor. ¿Cuántas veces nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios? Y a veces no entendemos que fue voluntad de Dios que ese ser querido se fuera. Y a veces pensamos, bueno, ¿por qué si era yo un bebé? Yo te estoy hablando de varias edades. Mi bebé, mi primera hija, mi sobrino 22 años, mi hermana 38, mi otra hermana 46 me parece, mi madre 72 años, mi padre 62. No hay un tiempo para morir, sino el tiempo en que sea la voluntad de Dios, independientemente de la edad que tengas. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos si amanecemos. Por eso siempre debemos estar preparados en gracia, para el día que nos toque a nosotros poder partir con esa paz de Dios. La voluntad de Dios, fíjate, nos está en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 39 al 40. Esta es la voluntad de Dios, dice así: y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que toda persona que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que sufras? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos nos salvemos, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, que nadie se pierda, que tengamos vida eterna, porque Cristo nos resucita en el último día. Esa es la voluntad de Dios para aquel ser amado que se nos fue, la resurrección.
su vida eterna. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Esa la vemos en Romanos 12. Es buena, es perfecta y es agradable. Pero a veces nosotros no lo entendemos y nos duele. Pero hoy lo vamos a entender cuando nosotros nos adentremos al corazón de Dios. En Romanos 14, 7 al 8, Romanos 14, 7 y 8, nos dice así, fíjense, qué hermosa cita bíblica. Bueno, toda la palabra de Dios es bellísima si nosotros aprendemos a meditarla. Romanos 14, 7 y 8. En realidad ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Y tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tanto en vida como en muerte pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, ¿por qué será entonces que nosotros nos aferramos a ese ser amado? Que nos aferramos a ese hijo, a ese padre, a esa madre. Dios te lo prestó por un tiempo, pero le pertenecía a Él. Regresó a su casa, regresó con su padre. No era tuyo. En vida y en muerte le pertenecemos a Dios. Y tú también le perteneces a Dios. No tengas miedo. De verdad, algún día nosotros vamos a poder estar ahí. Dios saca grandes bienes de los males. Dios saca grandes bienes de los males. Sé que es difícil entenderlo, pero créanme que cuando yo logré comprender, incluso este versículo me lo aprendí de memoria, Romanos 8:28, me lo aprendí de memoria porque entender lo que dice aquí tiene que hacerte sentir más paz, esa paz en tu corazón. Dice, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha llamado según su propio designio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. No dice que lo bueno, ni tampoco dice que lo malo. Dice todas las cosas para nuestro bien. Por lo tanto, no nos preguntemos por qué. Yo creo que es más prudente preguntarnos para qué. ¿Para qué sucedió esto? No el por qué, sino el para qué. Ahora, una duda que muchos tenemos y que no comprendemos. ¿Dónde están los que se mueren? ¿Qué sucede con los que se mueren? ¿Dónde están? Pues Jesús mismo nos dio esa respuesta. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Vienen varios versículos, pero bueno, les voy a leer únicamente poquitos porque tenemos poco tiempo. Juan 14, versículos 1 al 3. Dice, no se turben. ¿Ustedes creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones y voy allá a prepararles un lugar. Si no fuera así, se los habría dicho. Pero si me voy a prepararles un lugar, es que volveré y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué hermoso. Voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. ¿Dónde están las personas que se nos han ido? En esa habitación que Jesús les fue a preparar. Dice, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Por eso siempre que una persona se va, no se va sola. Viene Jesús a llevárselo, a tomarlo con Él y a darle esa habitación que Él nos fue a preparar en casa de nuestro Padre. A Jesús le insistían, ¿verdad? Le decían los fariseos, sobre la muerte, ¿verdad? Sobre la resurrección.
le decían, ¿verdad?, aquellos que no creían en la resurrección, los saduceos. Y cuando Jesús les contesta, vean lo que les dice, y se los lee con las escrituras, ¿verdad? Lucas 20, 37 y 38. Lucas 20, 37 y 38. En cuanto a saber si resucitan los muertos, ya Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, en el que llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora bien, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mismo nos dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para Dios todos viven. Aquí, hermano, puedes ponerle el nombre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Ángel, Dios de Martina, Dios de Blanca. Ponle el nombre de tu familiar, el nombre de aquella persona que se te ha ido. Y entonces Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y ese familiar vive por Él y vive en Él. La misma palabra de Dios también nos vuelve a decir que no debemos afligirnos, que no nos aflijamos como hacen aquellas personas que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? Pues de la misma manera Dios hará que Jesús se lleve con Él a los que ahora descansan. En el pasaje de Lucas 24:1, versículo 1, 3 y 5, cuando van las mujeres a buscar a Jesús en el sepulcro, ¿verdad? Estamos próximamente por celebrar la Semana Santa, la Semana Mayor, y también vamos a celebrar la resurrección del Señor, ¿verdad? Lucas 24, 1, 3 al 5. Hay tantas citas bíblicas, pero por cuestiones de tiempo no se las puedo leer todas, pero trataré de darles los versículos más importantes. Dice, el primer día de la semana, muy temprano fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado 2 hombres con ropas fulgurantes. Se asustaron mucho y no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, así como aquellas mujeres fueron al sepulcro a buscar al Señor y no lo encontraron porque el Señor había resucitado. Y esos ángeles, ¿verdad?, que les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Nosotros, tú y yo, ¿por qué buscamos entre los muertos a quien vive? Tu madre, tu padre, tu hermano, tu hijo, tu hermana, tu amigo, no está entre los muertos. No lo busques entre los muertos, búscalo en los que viven. Hay otro del mismo pasaje de la misma resurrección, en Juan 20. Dice que María se había quedado afuera llorando, ¿verdad? Se quedó junto al sepulcro, miraba adentro y no veía al Señor, ¿verdad? Y ve a esos ángeles. Y dice que le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Ella le dice, lloro porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La continuación está en Juan, capítulo 20, versículo 14. Y dice, dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María.
Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero que vean este texto. María estaba viendo al Señor, veía a Jesús, pero su tristeza no le permitía reconocerlo. Incluso lo confunde con el jardinero. Que tu tristeza no te impida ver a Jesús. Que tu tristeza no te impida ver que tu familiar ha resucitado y que no está entre los muertos. Que esa ceguera espiritual que nos da el dolor, que nos causa el dolor, es momento de quitárnoslo, de hacerlo a un lado, para poder ver al Maestro. Ese Maestro que cuando María lo ve, se llena de alegría, al igual que tú te puedes llenar de alegría. Y cuando María se llena de alegría, Jesús le pide que vaya y dé la noticia. Fíjense lo que hace ese acto y esa situación de María. María corre a anunciar que Jesús está vivo. Es momento de que tú también anuncies, y a lo mejor necesitas anunciártelo a ti mismo, creer en tu corazón que tu familiar está vivo, que tu familiar no está muerto. Te recomiendo leer el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 15, ahí viene una explicación de dónde están, qué sucede. Por cuestiones de tiempo no te lo puedo leer completo, pero tenemos que entender que Cristo venció a la muerte, y que así como Cristo venció a la muerte, gracias a que Él resucitó, puede hacer que también nosotros, Él nos comparte de su vida, nos comparte de su resurrección. Te voy a leer nada más un pedacito de Corintios, el versículo 49, me brinco al 53. Dice: y del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial, porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. Entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: ¡qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley lo hacía más poderoso. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, Cristo ha vencido a la muerte. No tienen idea de la tristeza que siento de que muchos católicos, a veces también cristianos, andan venerando a la mal llamada Santa Muerte, incluso pidiéndole favores. Cuando Cristo la venció en la cruz, Cristo resucitó. Nadie la ha santificado, nadie la ha beatificado. Cuando hablamos de Santa Muerte, hablamos de un estado de gracia de la persona que se va. Así que si tú eres de las personas que tienen esa cosa horrorosa en tu casa, que es el mismo diablo, Dios reprenda. Tíralo, sácalo de tu casa, de tu hogar, y trae a Cristo resucitado a tu vida, que sea el Señor de tu vida. Porque nos sigue diciendo en Romanos: desde ahora la muerte no tiene poder sobre Jesús. Cristo venció a la muerte. Si tienes miedo de que tu pariente se haya ido con todas sus faltas, con todos sus pecados, porque quizás no alcanzó a confesarse, a pedir perdón, a ponerse en paz con los que dañó en vida, a ponerse en paz con Dios, o quizá incluso se suicidó. Recuerda, hermano, hermana, que la misericordia de Dios nos alcanza a todos, que es más grande que cualquier pecado, y que no sabemos si esa persona tuvo oportunidad de arrepentirse y de pedirle perdón en su último suspiro. Solo hay un juez, y los que mueren en pecado, podemos decir que tienen la esperanza del purgatorio, ese lugar donde nos podemos purificar antes de llegar a la presencia de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ayudarlos? Con nuestra oración,
con el Santo Rosario, ofreciendo misas por su alma. No perder la fe, no perder la esperanza. La muerte no es el fin. Que no nos pase lo que a María y a Marta, las dos hermanas, recuerdan cuando muere su hermano Lázaro. Cuando Jesús va a visitarlas, ¿verdad? Cuando Jesús ya sabía que había fallecido, llega corriendo Marta y le dice: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué le contesta Jesús? Tu hermano resucitará. En el capítulo 11 del libro de Juan, capítulo 11 del libro de Juan, versículos 25 y 26, el Señor le dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección, el que cree en mí aunque muera vivirá, el que vive por la fe en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús le dice eso a Marta: yo soy la resurrección en la vida. Pero ¿qué pasa después? Llega la otra hermana, que es María, ¿verdad? Llega corriendo a los pies del Señor y vuelve a decirle exactamente la misma frase: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En ese momento Jesús no aguantó, y el llanto de María y de todos los discípulos que andaban con él hizo que él se conmoviera tanto en su dolor que Jesús empezó a llorar. Jesús sintió el dolor de la pérdida de ese amigo que tanto amaba, que era Lázaro. Fíjense, Jesús lloró. Jesús entiende tu dolor. Jesús sabe lo que sientes cuando se te va tu hermano o tu hermana. Pero Jesús lo resucita. Sigue en el mismo capítulo 11. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros también lo mismo que hizo Marta? Jesús ordena: quiten la piedra. Y nosotros queremos impedir la acción del Señor. Marta le grita: Maestro, espérate, maestro, tiene 4 días ahí, huele mal. Queremos nosotros impedir la acción de Cristo. ¿Y qué le contesta el Señor, verdad? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que no nos pase a nosotros impedir la gloria de Dios. Dejemos que Él actúe en nuestras vidas, por más ilógico que se nos haga, por más ilógico que nos parezca. Cuando Lázaro sale, cuando Jesús lo resucita, Él le grita: Lázaro, sal fuera. El Señor también te está gritando a ti que salgas fuera. ¿Cómo sale Lázaro? Con las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. A veces nosotros estamos así, muertos en vida, y nos morimos también nosotros. Estamos atados, estamos vendados y no logramos alcanzar a ver más allá de nuestro dolor. Hay una frase de Rubén Darío que dice que no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Que no nos pase a nosotros andar así como esa frase, ¿verdad? Con el alma muerta y caminando como zombies, ¿verdad?
Acuérdate, ellos no se han ido del todo. Ellos te miran. Donde están, te miran a través de Jesús. ¿Cómo quieres que te vean? ¿Tirado en una cama, postrado de dolor, llorando todo el día? ¿O quieren ver que sigues cumpliendo tus metas, que estás viviendo, que estás dándoles honra a ellos? Por lo tanto, yo te invito a que los dejes ir, que se los entregues al Señor, que los recoloques en tu vida, que cambies su habitación, que regales aquellas cosas que eran de Él, pero que pueden servirle a otras personas. No seas que no te pase, ¿verdad?, lo que a tantos de nosotros, que no queremos enfrentarnos a la situación. Yo en lo personal no quería entrar a la casa donde pasó lo de mi madre y mi hermana, no quería entrar. Yo sentía una desesperación. Incluso el día que lo hice, que fueron prácticamente 6 meses después, créanme que miren, mi corazón latía tan fuerte que parecía que se iba a salir de mi cuerpo. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a esa situación que tanto nos está doliendo, empezamos a ese proceso de sanación, esa herida empieza a cicatrizar. Acuérdense cuando los israelitas eran mordidos por serpientes, ¿verdad? Cuando Dios les manda ese castigo por tercos, por necios, ¿verdad? Porque seguían quejándose. Cuando ellos imploran la misericordia de Dios, son salvados. Precisamente Dios le dice a Moisés que ponga una serpiente en un palo, ¿verdad? Y le dice que mirando a la serpiente, ellos iban a sanar. O sea, los enfrenta a aquello que les estaba haciendo daño. Entonces nosotros tenemos también que hacer eso y enfrentarnos a aquello que nos está haciendo daño. Como decía Pablo, ¿verdad? La muerte, dice, considero todas mis ganancias como pérdida con tal de ganar a Cristo. Entonces, si ellos están ganando a Cristo, todo lo que está en este mundo, todo lo que tienes tú, lo que tengo yo, son pérdidas con tal de ganar a Cristo. Qué bonito sería, ¿verdad? Él decía, quiero conocerlo. Bueno, tu ser amado ya lo conoce, ya vive con Él, ya está con Él. Por último, quiero hablarte un poquito de la cremación. Donde ahorita con esta pandemia, ¿verdad?, nos ha pasado muchísimo que tenemos incluso las cenizas en nuestra casa y decimos, no lo quiero sacar de mi casa porque lo quería mucho. Hermanito, hermanita, si de verdad lo amabas, entonces yo te invito a que deposites esa urna en un lugar santo, en un panteón o en una iglesia, que sea como un gesto de misericordia. No lo tengas en tu casa. La Biblia en el libro de Tobías nos habla cómo Tobías enterraba a los muertos. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2300 nos dice que los cuerpos de los difuntos deben de ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, que son templo del Espíritu Santo. Debemos tenerles ese respeto. La Iglesia no prohíbe la incineración. No tengas miedo porque lo incineraron. No tengas miedo. Incluso en el canon 1176, ¿verdad?, que es del Código de Derecho Canónico, que es la legislación oficial de nuestra Iglesia, nos dice que la Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Es decir, ¿en qué momento se pudiera cuestionar la fe? Yo digo, es en el momento en que dices, bueno, voy a esparcir sus cenizas en el mar, las voy a llevar a una huerta, ¿verdad? En ese momento estás cuestionando la fe, porque si tiras esas cenizas y las esparces, entonces ¿dónde está tu fe en la resurrección de Cristo? Por último, quiero dejarte una tarea. Ya no te la alcanzo a leer, ya no tengo el tiempo, pero Sirácides 38, 16 al 23. Bueno, ok, perdónenme, la voy a leer. Al fin y al cabo que no se corta la grabación, pero creo que es sumamente importante leer esta cita bíblica. Sirácides 38, 16 al 23. Es casi, prácticamente, el resumen de nuestro tema. Si en tu Biblia no aparece como Sirácides, aparece como Eclesiástico. Es el mismo libro, 38, versículos 16 al 23. Se titula El duelo por los muertos. Hijo mío,
Derrama lágrimas por el que murió, y como quien sufre profundamente comienza la lamentación. Después entierra el cadáver de acuerdo con el ritual y no descuide su tumba. Llora amargamente, expresa tu dolor, observa el luto según la dignidad del muerto durante 1 o 2 días para evitar habladurías. Después consuélate de tu pena, porque la pena lleva a la muerte y un corazón abatido pierde toda energía. Con los funerales debe pasar la tristeza, una vida de pesar es insoportable. No abandones tu corazón al dolor, reanímate, echa la pena pensando en tu propio fin. No lo olvides, no hay regreso, no le servirías de nada al muerto y tú te harías daño. Acuérdate de mi sentencia que será tuya también, ayer yo, tú hoy. Cuando el muerto reposa, deja reposar también su memoria, consuélate de él una vez que partió su espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, con esta cita bíblica cerramos. Aquí nos vuelve a decir que debemos dar esa cristiana sepultura. Vamos a hacer la oración final. Señor mío y Dios mío, gracias por tus palabras de consuelo que el día de hoy nos diste. Gracias por el amor y la vida nueva que le has regalado a esa persona que tanto amé en vida y que sigo amando. Porque ahora entiendo que la muerte no existe más para él o para ella. Creo en tu resurrección y sé que seguirá viviendo en ti y en mi corazón. Dame la fuerza y la sabiduría para entregártelo, para aceptar tu santa voluntad. Aumenta mi fe para creer que vive y vivirá eternamente en ti, y que algún día volveremos a abrazarnos en tu amor. Consuela el dolor de quienes sufren por la ausencia física de sus seres amados, y llena ese vacío que dejaron con tu presencia y con tu amor. Te lo pido orando en la fuerza del Espíritu Santo, en compañía de la Santísima Virgen María, mi dulce y santa Madre, y en el nombre poderoso de Jesús. Amén.